Ok, ok. Bueno, entonces nada más empiezo. Creo que esta es la primera vez que doy una charla con esto, en vez de usar slides, así que espero que el tiempo quede bien. Eh, Creo que dije a través del álgebra motópica. Ok, entonces de lo que voy a hablar hoy, y avísenme en cualquier momento si el volumen del micrófono es malo, es de dar una nueva prueba del lema del diamante desde un punto de vista medio distinto quizás al que conocemos. Yo creo que muchas de las personas ¿cómo se dice? En la audiencia saben de memoria qué dice el lema del diamante, pero en cualquier caso no es mi objetivo, no es decirles cuál es el lema del diamante, sino descubrirlo usando ideas del álgebra homotópica, es decir, de hacer teoría de homotopía con álgebras, en este caso, diferenciales graduadas. Como eso no va a jugar un rol hasta un rato, voy a empezar simplemente recordándoles a los que quizás no saben el lema del diamante de memoria, y si todos lo saben, el tema me dice y voy más rápido, pero Sí, me hace ¿cuál Lo bien es el...? siento, pero recordarlo. no lo sé yo. Me hace bien Ok, recordarlo. entonces, si Javier no lo sabe, entonces obviamente vamos a decirlo. Entonces, primera sección, voy a nada más fijar mis variables, entonces voy a tomar un alfabeto, un conjunto finito, un alfabeto. Eh, Voy a tomar un conjunto de monomios en el monoide libre de este alfabeto. Y voy a tomar una función, f, que va a tomar esos monomios y me va a devolver polinomios. Hay muchas formas de empaquetar esta información, y este dato, estas tres suplas, si quieren, la voy a empaquetar en lo que se llama un sistema de reescritura. Entonces esto se va a llamar sigma y va a consistir de x, w y f. Y la idea que quizás tenemos que mantener en mente es que este gadget va a cambiar una palabra W por una suma de monomios, por un polinomio FW. ¿Bien? La idea es que simplemente lo que hace este triple es cambiar monomios por polinomios. ¿Okay? Y la segunda cosa que quiero hacer es que a cada sistema de reescritura asociarle Perdón, un álgebra. Sí, perdón, Javier. Pedro. No, Hipólito. Ah, ¿Los perdón. polinomios son en todas las variables de X de tu alfabeto? Sí, sí, sí. Y son no Ok. conmutativos, ¿no? O sea, Sí, 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 ok. sí. Ahora igual creo que tengo un par de ejemplos acá, así que espero que quizás con un par de ejemplos se quede más clara la situación. Ah, la T es de álgebra tensorial. De álgebra libre, sí, el álgebra tensorial. Me acaba de Entonces, bajar la ficha, gracias. sí. Entonces, sí, cualquier notación de ese estilo avísenme porque nada, puede que no que tengamos la misma notación. Y a un sistema de reescritura, sigma, lo que voy a hacer es asociarle un álgebra. Entonces a esto, y creo que estoy usando mucho estas flechas, pero bueno, creo que sirven. Voy a asociar un álgebra A sub sigma, en la que voy a tomar de nuevo el álgebra libre, pero voy a pedir que valgan ciertas relaciones que simplemente quedan codificadas por estas reglas, ¿no? Que RDF es el conjunto de relaciones W menos FW. W recorre mis palabras. Entonces, en este álgebra lo que estoy haciendo es cocientando por el ideal que incluye y que está generado por estas reglas, ¿no? ¿Y cuál es digamos, el problema? Si quieren acá pongo una definición de ser álgebra asociada a sigma. Entonces el problema que uno suele encontrarse cuando quiere hacer cosas con A de sigma es encontrar formas canónicas. Es decir, la pregunta es cómo encontrar
formas canónicas para elementos de sigma. Perdón, de A sub sigma. Y esta pregunta es medio ambigua en el sentido de que no definí lo que es una forma canónica, pero la idea, digamos, en el sentido amplio, es que quiero tomar elementos de A sigma, asociarles un elemento equivalente en este álgebra, y que esta forma de tomar elementos de A sigma y asociarles elementos equivalentes me da una base K-lineal de A sigma. Obviamente uno lo puede hacer estas cosas de muchas formas, y la idea es tratar de hacerlo de cierta forma ordenada. Y un ejemplo que seguro conocemos es el siguiente. Si tengo un álgebra de Lie que tiene cierta base como espacio, entonces esto, a ver cómo lo escribo, digamos el span K-lineal de, por ejemplo, un alfabeto, puedo considerar la siguiente regla, que si toma dos elementos X e Y de G, los puedo reescribir a IX más el conmutador. Esto, recuerden que es una cuenta que estoy haciendo en el álgebra libre generada por las variables de G, o sea, la base de G. Así que esto tiene sentido, si quieren lo pueden escribir con tensores, pero bueno, yo lo suelo escribir así. Y en este caso, si sigma consiste justamente de X de todos los pares ordenados X, Y, donde X es distinto de Y, a ver si lo puedo escribir, ¿sí? Y de esta regla F para cada par que elegí. Y donde, bueno, acá supongo que hay una cosa que estamos asumiendo, que es que las variables de X están ordenadas, así que si quieren una forma más precisa de escribir esto es así. Entonces el álgebra asociado a esto va a ser el álgebra, el álgebra envolvente. Entonces estoy asumiendo que las reglas son de este estilo, donde ya elegí un orden total en la base. ¿Está bien? Y si escribo esto como sigma, entonces A de sigma es el álgebra envolvente. Y algo que de nuevo, ahora tomo de nuevo la oración con la que había empezado, algo que sabemos es que esto tiene una base K-lineal, que consiste de ordenar las variables, por ejemplo, si X tienen elementos de izquierda a derecha, y simplemente tomar potencias, ¿no? O sea, esto sería una base K-lineal de álgebra envolvente. ¿Está bien? Entonces la idea es tratar de hacerlo para cualquier sistema de reescritura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se le ocurre hacer a uno? Es decir, bueno, lo que puedo empezar a hacer con el dato de mi función f es, cada vez que veo un w en un monomio, lo puedo reescribir a fw. Entonces, digamos, una definición que es bastante natural, es decir, que un monomio en el monoide libre es irreducible si no es divisible por ningún elemento, por ninguna de mis palabras que elegí, por lo que se suelen llamar los términos, no sé si cabeza principal del sistema de reescritura. Y voy a decir que un polinomio, llamémoslo phi, pues si digo f se va a chocar, no sé, p, digamos, un polinomio p es normal, o una forma normal, si es una suma de monomios irreducibles. Entonces, si es una suma de este estilo, donde cada m es irreducible. Y digamos, el deseo que tenemos es que las formas normales den una base. O sea, para precisar un poco más lo que dije acá arriba, el problema en realidad precisamente lo que quiero, o sea, precisamente el objetivo, o el deseo que uno tiene, es que
la proyección del conjunto de formas normales, que lo voy a escribir así, del conjunto, bueno, del espacio de formas normales a mi álgebra, que está inducido simplemente por la proyección esto está contenido, ¿no?, en el álgebra tensorial, así que la proyección esta se restringe a una proyección de formas normales. Lo que quiero es que esto sea, que la proyección sea un isomorfismo de espacios vectoriales, ¿no?, sobre K, por ejemplo, que es el cuerpo básico. O sea, esta es la forma ordenada de decir que tengo formas normales, que tengo unas formas canónicas. Las formas canónicas van a ser las formas normales. Y ahora, ¿qué sucede, no? Esta proyección obviamente es sobreyectiva, pero está lejísimos de ser inyectiva, muy lejos. Entonces, restringiéndola a un subespacio, puedo reducir el tamaño de su imagen de alguna manera, pero a la vez achicar el núcleo. Y bueno, la idea es tratar de elegir o tratar de que este sigma sea suficientemente bueno para que este espacio de formas normales, bueno, sea chico, pero no tan chico. ¿Está bien? Y Pedro, así, perdóname, ¿la inclusión está al revés o yo no estoy entendiendo nada? sí, discúlpame. La inclusión la dibujé al revés. Está. No, perdón yo. La inclusión la dibujé al revés. Si quieren, vamos a... Probablemente si lo hubiese dibujado así no me equivocaba. Entonces, justamente la idea es que esto sea un isomorfismo y pensemos por un momento qué quiere decir que es un isomorfismo. Que esto sea sobreyectiva equivale esencialmente a que cada elemento de A de sigma, o de hecho, si quieren, cada elemento de T de X, se pueda reescribir en finitos pasos A1 en este. O sea, esta inclusión a priori, bueno, a priori no, pero en general es propia, pero sin embargo, usando las reglas que tengo acá, si elijo un lift, puedo arreglarlo para que sea una suma de reducibles, y si hago eso, bueno, el elemento de acá, cambiando representativos de su clase, va a estar en la imagen. Entonces, que sea epi quiere decir que siempre pueda reescribir algo hasta que quede en forma normal. Y que sea inyectiva es un poco más delicado. Lo que dice es que sí puedo reescribir algo, cualquier par de formas normales a las que llegue van a ser de hecho la misma. O sea que de hecho que sea inyectiva quiere decir que existe una función bien definida, que creo que una función de reducción, si quieren, que toma un polinomio y te da una forma normal. ¿Está bien? Si quieren, respecto de sigma. Ahora, no me importa definir esta función, lo que yo nada más estoy asumiendo es que siempre que reescribo algo de una forma normal, esa forma es única. Eso es esencialmente casi tautológicamente equivalente a que eso es inyectivo. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ok, primero voy a simplemente darle nombre a estas cosas. Esta condición se suele llamar, bueno, en inglés se dice termination. Lo mejor que se me ocurre es decir que el sistema termina. Quizás alguno de ustedes me puede dar la traducción correcta. Y esta segunda condición se suele llamar confluencia, o que el sistema es confluente. Y esencialmente lo que uno quiere es que se cumplan estas dos condiciones. Y cuando estas dos condiciones se cumplen, lo que uno dice es que el sistema es convergente. Entonces, el deseo
que uno tiene es que, dado un sistema de escritura, ¿cómo puedo asegurar que es convergente? Esa es la pregunta. Entonces, la forma de reformular este deseo es diciendo, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo asegurar que sigma converja, o sea convergente? Sea convergente. Y acá es cuando uno puede enunciar y probar el lema del diamante, que es lo que no voy a hacer. Lo que voy a tratar de hacer es algo que quizás luce un poco rebuscado, pero bueno, es como tomar un paso atrás para dar dos adelante. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver si puedo seguir acá. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo un sistema de reescritura sigma. Y quizás les puedo dar un ejemplo, nada más para fijar ideas quizás en una elección que, imagínense que tomo el alfabeto X y Z, ¿no? Y tomo dos sistemas de reescritura. Uno que tiene la única regla que XY reescribe a Z cuadrado. Este es uno, sigma. Y tengo otro que es sigma prima, que reescribe Z cuadrado a XY. Entonces, este sistema de acá es convergente. Y este sistema de acá, aunque define el mismo álgebra, no es convergente. De hecho, termina, pero no es confluente. Entonces, quizás la pregunta que uno está respondiendo es, dada un álgebra, que se puede presentar de muchas maneras de esta pinta, ¿cómo puedo elegir a sigma de forma correcta? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es el sigma bueno que voy a elegir? ¿Está bien? O sea, en este caso, esto vale, y sin embargo, el sistema que funciona bien es este. ¿Está bien? Ok, entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar a la segunda parte que es allá, que va a tomar como, no sé si existe la palabra pivot en castellano, pero existe, supongo que es la palabra que quiero. Voy a elegir como un sistema de reescritura pivotal, dado cualquier sistema de reescritura, que funciona de la siguiente manera. Tomo X, W y F, un sistema de reescritura cualquiera, y le asigno un sistema sigma sub 0, que simplemente se olvida de la función de reescritura. Es decir, voy a simplemente decir que cualquier palabra que tenía va a reescribir a 0. ¿Está bien? Acá reescribí algo F de W, acá reescribí a 0. ¿Y cuál es digamos, la observación quizás un poco inocente que uno hace? Es que este sistema, obviamente no importa que es X, no importa que es W, este sistema es convergente. Simplemente porque uno puede chequear a mano que cocientar por 0 a todos estos elementos W en el álgebra libre, bueno, equivale más o menos a quedarse con las cosas que no son divisibles por W, ¿no? Entonces esta flecha es, en este caso, es un ISO. Solo K-lineal, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que es un ISO K-lineal. Y de hecho, no solo eso, pero, digamos, uno puede... Uy, esto es un sigma 0, ¿no? No solo eso, sino que uno puede pensar que, bueno, esto como álgebra tiene una tabla de multiplicación muy, muy boba, que es 0 o no nulo si no aparecen divisores W, y que, bueno, que los polinomios irreducibles heredan esa tabla de multiplicar, ¿no? Y de hecho, bajo esta interpretación, si quieren,
tautológica de los elementos irreducibles de este sistema, lo que uno quiere es que la flecha de este álgebra al otro álgebra que toma un elemento de acá y mira su clase en este cociente, uno quiere que esto sea un isomorfismo calineal, ¿no? Entonces, o sea, el objetivo, si quieren, es que uno tiene dos álgebras, no solo espacios vectoriales, y que como espacios vectoriales son isomorfas, y solo cambia la tabla de multiplicación. Acá es cuando uno quiere empezar a hablar de deformaciones, y creo que de hecho la palabra correcta que debería usar es degeneraciones, ¿no? Como uno está tomando una familia de álgebras definidas por esta relación, lo que está haciendo es que t sea 0, ¿no? Entonces, ¿por qué este punto de vista es útil? Porque cuando uno tiene dos álgebras que tienen el mismo espacio subyacente, uno puede estudiarlas, digamos, en cierto sentido, salvo homotopía. En general uno puede estudiar una de las dos salvo homotopía, si quieren, y deducir algo de la otra. Ahora voy a explicar eso, voy a explicar precisamente qué significa, pero por el momento quiero hacer una observación no trivial, quizás, que es la siguiente, que la terminación en general, o sea, ¿hay terminación o no hay? En el sentido de que si alguien me da un sistema, sigma, y quiero chequear si el sistema converge o no, perdón, termina o no, simplemente voy a empezar a reescribir. Si en algún momento me topo con una cadena infinita de reescrituras que no termina, bueno, el sistema no va a terminar, y si no, hay una forma ordenada de hacer que termine, en el sentido de que esto es digamos, un lema o una observación, si quieren, importante, que un sistema arbitrario, sigma termina si y solo si existe un orden parcial, que lo voy a escribir así, en el monoide libre asociado a ese sistema, que cumple tres condiciones. Lo primero que tiene que cumplir es que es multiplicativo, es decir, que respeta el producto en este monoide, multiplicativo. ¿Está bien? Que multiplicar es creciente en sus dos argumentos. Lo segundo que tienen que cumplir es que es compatible con sigma, en el sentido de que si tomo W y lo reescribo a una suma de monomios, entonces cada m es estrictamente menor que el W que tomé. Y lo tercero que tienen que cumplir es que esto es cumple, si quieren, cumple. Es un buen orden, ¿no? Es un buen orden. O sea que cualquier cadena infinita decreciente termina. Tiene o si quieren, que se suele decir well-founded, no, pero es un buen orden, que cumple la cadena de la condición descendiente en cadenas. Y, digamos, en este sentido, algo termina o no, es decir, que si termina, uno lo puede hacer terminar a mano, con un orden parcial, y si no termina, no hay nada que hacer. Pero en cambio, la condición de confluencia y por lo tanto de convergencia es un poco más delicada, en el sentido de que uno puede arreglar un sistema para que sea confluente si no lo era. Eso lo vamos a ver después. Entonces, de ahora en más, voy a asumir que este sistema termina y voy a tratar de entender qué sucede con la convergencia. ¿Está bien?
Entonces la pregunta ahora es, ¿cuándo converge? Ok. Entonces, como dije antes, y quizás, bien, puedo seguir acá abajo. Entonces, lo que había dicho antes es que la idea es tomar un punto de vista homotópico. ¿Y qué quiere decir eso? Que si uno tiene un álgebra A sigma 0 y un álgebra sigma, y si en tanto espacios vectoriales son isomorfas, siempre que tome este álgebra y la estudie en cierto sentido salvo homotopía, este isomorfismo va a permitir estudiar este álgebra salvo homotopía. Entonces, déjenme explicarles qué quiere decir estudiar un álgebra salvo homotopía. Quiere decir lo siguiente. Esencialmente quiere decir estudiar, o sea, la idea, bueno, lo que quiero decir es, la idea ahora es reemplazar a sigma sub 0 por lo que se llama un modelo diferencial graduado. Es decir, un álgebra que es libre, en tanto álgebra asociativa, y tiene un diferencial, y tal que la homología de este álgebra, en tanto, bueno, si tengo un álgebra diferencial graduada, su homología es un álgebra de común, da A de sigma 0. ¿Está bien? O sea, es el equivalente a tomar resoluciones proyectivas, pero en lugar de tomarlas en una categoría lineal, la tomas en una categoría de álgebras. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer ahora no es decirles cómo construir esto, sino más o menos tomar un paso para construirlo y asumir que la puedo construir. Y una vez que la construí, voy a poder decir ciertas cosas. Entonces, la definición, quizás para el caso de álgebras conmutativas, ustedes saben que uno puede usar cierto complejo de Koszul para resolver álgebras conmutativas, y en el caso no conmutativo hay un complejo similar que se construye así. Entonces, supongamos que tengo un álgebra. En este caso, A, bueno, no va a ser A de sigma sub 0, va a ser otro álgebra. Perdón. Y supongamos que tenemos un subconjunto de A, ¿está bien? Y queremos esencialmente encontrar un álgebra cuya homología mate el ideal generado por ese. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Esto es un subconjunto nada más. Subconjunto. Entonces, lo que uno puede hacer es lo siguiente, definir un complejo ya de AS, que toma el álgebra que tenía y le agrega de forma libre una copia de este conjunto promovida a un grado. O sea, si esto está en grado 0, como va a ser en nuestro caso en general, y A está en grado 0, voy a poner una copia de ese en grado 1. Y bueno, como A está en grado 0, no hay nada en grado menos 1, el diferencial n es 0, y el diferencial de un elemento nuevo que puse acá, que lo voy a escribir E sub S en vez de cualquier otra cosa, va a ser S. ¿Está bien? Y lo que va a hacer esto cuando calculemos la homología en grado 0 de este nuevo álgebra, es que, bueno, precisamente va a cocientar el ideal generado por S, porque, bueno, puedo considerar esencialmente cualquier suma de la pinta A sub S, E sub S, B sub S, donde A, B están en A, y el diferencial de eso va a ser justamente, bueno, S con elementos de acá, ¿no? Entonces, la imagen de este diferencial tomada en todo este objeto es exactamente el ideal generado por S, y acá voy a tener el cociente. Y esto es un buen primer paso para empezar a resolver un cociente. Pero bueno, en grado 1, en grado 2, y este álgebra genera elementos en todos los grados, simplemente tomando productos de elementos de ese consigo mismo, tiene cosas en grados altos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es simplemente asumir que pude agregar más cosas, es decir, que pude agregar más cosas en grado, no sé, en grado 2, y después en grado 3, y así sucesivamente, hasta que
la homología en grado 0 se mantenga y la homología en grados positivos sea 0. Ahora, antes de hacer eso, quiero observar una cosa, que en nuestro caso, lo que nos interesa es hacer esto, es tomar A igual al álgebra tensorial, S igual al conjunto que llamé R sub F, y voy a ser un poquito ambiguo con mi notación, voy a llamar esto ya de S, y lo voy a escribir como T de X. Y bueno, si tomo un producto libre de álgebras libres, entonces simplemente sumo los generadores. Y acá voy a poner una copia de W en grado 1. ¿Está bien? W en grado 1. Y simplemente porque los elementos de RDF están en biyección con W. No quiero que la notación sea muy engorrosa. Y voy a definir, bueno, que el diferencial de esos elementos sea W menos F de W. ¿Está bien? Simplemente notacionalmente es un poquito más ameno escribirlo así. Y la idea es tomar este álgebra de G A, cuya homología en grado 0 es el álgebra que tomé, y tratar de arreglarla. ¿Está bien? Ahora, la Perdón, Pedro, observación... una pregunta. Sí. Construir, o sea, agregar los generadores que te faltan en ya de AS para terminar de construir el álgebra de G que querés, ¿es esencialmente equivalente a saber encontrar generadores para una resolución proyectiva, como lo hacen, por ejemplo, Andrea y Chow en Sí. el FT resoluciones? Ok. Sí, no, seguro. Sí, de hecho, por eso vas a ver que no voy a ser explícito hasta que necesite serlo. Okay. Pero sí, digamos, resolver estas sisigias multiplicativas te lleva a... Vamos a ver que va a funcionar, digamos. Entonces, lo que decía es que, bueno, para cada sistema de reescritura defino un nuevo... Esto se llama el complejo de Jafarievich. El complejo de Jafarievich. Del nombre. Para cualquier sigma, lo quiero hacer solo para los sigma ceros. Entonces, voy a tratar de hacer, de observar que en el caso de sigma cero, entonces, otra observación, hay un mensaje. Creo que Pablo pregunta, ¿se cortó Sí, no, ¿me escuchan? se me cortó un segundo y quería saber si soy solo yo, pero... Ok, ¿se yo escucha soy yo con ahora? algún problema. Ok. Ok. Y lo que quiero decir es que en el caso que tomamos sigma 0, este complejo está graduado por el monoide libre. Y eso va a ser importante. Simplemente porque si me olvido de este término, esto corresponde a tener simplemente grado W, esto es W, y el álgebra misma está graduada por el monoide libre porque es un álgebra monomial, y bueno, todo está graduado por ese monoide libre. ¿Bien? Entonces, en esta situación, este complejo está doble graduado, y de ahora en más, y ahora sí voy a tomar una definición, que es la siguiente, que es una extensión acíclica de modelo, es decir, una álgebra acíclica, modelo de esta pinta, que se obtiene agregando
elementos en grados por lo menos 2. Sí, me está diciendo que mi conexión es inestable. Pero bueno. Si se corta mucho, me avisan. Y entonces, como hablaba recién, bueno, en este caso estoy asumiendo que puedo construir un modelo, pero es importante, o sea, algo importante es que quizás el comentario que está haciendo Pablo es que sí, que a veces uno puede calcular esto de forma delicada, calculando sisigias, pero también lo puedes hacer de una forma bruta, es decir, agregando todas las digamos, puedes tomar modelos grandes. Lo que quiero decir es que es importante que este modelo se pueda obtener de forma, digamos, pasiva, sin pensar. Bueno, entonces, con esta definición, uno puede enunciar el primer, digamos, teorema, si quieren, del trabajo que tenemos por el momento es una prepublicación con Vladimir Dotsenko, que dice que uno puede reenunciar la convergencia en términos de estas extensiones acíclicas. Ahora, este teorema es como un paso hacia atrás, porque es completamente inútil para decir cualquier cosa concreta, pero vamos a ver que lo vamos a poder arreglar. Entonces, el teorema 1 lo que dice es lo siguiente, que sigma es convergente si y solo si toda extensión acíclica de este álgebra, es decir, del complejo de Shafarevich del álgebra monomial, se puede perturbar, y ahora voy a explicar qué es eso, a una extensión acíclica de Ya sigma. Y para ser más precisos, si esta extensión acíclica debe delta más una perturbación. ¿Está bien? Lo que quiere decir es que puedo cambiar el diferencial de aquí para obtener un diferencial acá, cuya homología sea A de sigma y que coincida con este complejo en grados bajos. Y esto es completamente formal, en el sentido de que si las álgebras son iguales como espacios vectoriales, ¿está bien? Entonces uno simplemente, por algo que se llama la teoría de, que es Homological Perturbation Theory, sería teoría de perturbación homológica, uno puede probar que si uno tiene digamos, dos álgebras de esta pinta, que son iguales en tanto espacios vectoriales, y si obtengo un modelo de esta, entonces el hecho de que el graduado asociado de esta sea igual a este como álgebra implica que uno puede perturbar esto en un modelo para que el graduado asociado de esta, respecto al orden que teníamos antes, el orden parcial, sea este, ¿no? O sea, acuérdense que esta columna está graduada por el monoide libre, pero esta columna está filtrada por el monoide libre, ¿está bien? Entonces, o sea, y la flecha que va de una columna a la otra es simplemente tomar graduado asociado respecto al orden que habíamos elegido, ¿está bien? Y de nuevo, esto es completamente formal, pero ayuda a empezar a simplificar las cosas. ¿Está bien? ¿Y cómo funciona eso? ¿Está bien? Entonces, déjenme observar de nuevo. La verdad es que creo que estoy usando demasiado ese environment, pero bueno. ¿Qué puedo decir si tengo una extensión, una perturbación de este estilo? Es decir, ¿qué puedo decir sobre delta prima?
que lo voy a llamar f, por una cuestión de notacional, es un poquito más útil. Bueno, lo primero que puedo decir es que si evalúo f en los elementos de grado 1, de orden bajo de las relaciones de A, sigma, ¿no? O sea, si hago D más F, y se lo aplico a un EW, eso me tiene que dar el diferencial del complejo de Jafarievich, por la condición de ser una extensión. ¿Está bien? La segunda cosa que tiene que suceder, es que como esto es una perturbación respecto a el orden parcial que filtra, digamos, este álgebra y le da una gradación a esta otra, si tomo f y lo evalúo en algo, digamos, si tomo así, lo que quiero decir es que f restringido a los generadores de grado 2, esto estaba en grado 1, ¿no? Pero en grado 2, esto tiene que ser decreciente. Decreciente para este orden. ¿Está bien? Es decir, tienen que mandar cosas de peso puros W a algo de peso puro más chico. ¿Está bien? O de suma, de hecho, de pesos puros. Y finalmente, la condición que D más F al cuadrado siga siendo 0, equivale a que, si lo puedo escribir de esta forma, df más fd más f cuadrado igual a 0. Y esto de nuevo, en particular vale en grado 2. ¿Está bien? Esta ecuación que escribí acá no la puedo reescribir usando el diferencial en derivaciones, porque f y delta son derivaciones. Y esto uno lo puede escribir porque esto es una derivación de grado impar como un medio al corchete, ¿no? Esta es la ecuación de Maurer-Cartan de f. Entonces, tres condiciones que se deducen de haber podido, de haber podido extender un modelo del álgebra monomial a un modelo del álgebra posta, es que estas tres condiciones valen. Valen muchísimas más, pero estas tres valen. Y lo que uno puede probar con un poquito de, digamos, como teoría de obstrucción es que, de nuevo escribo theorem, que estas tres condiciones son suficientes. Es decir, estas condiciones son suficientes. Es decir, si existe un f, que es una derivación de grado menos 1 en este álgebra, que cumple, si quieren f tilde, que cumple estas condiciones, esas tres condiciones, existe una tal f posta, ¿también? Que define una perturbación. Y, digamos, ¿por qué es razonable que esto valga? Porque esta ecuación que escribí acá, digamos, esta condición fuerza a que esté definida f. O sea, f queda definida en grado 1. Ahora, en grado 2, la condición de que el diferencial sea igual a 0 es igual a esto. Y esta ecuación tiene grado menos 2. Entonces, en grado 1 vale. Y en grado 2 es en el primer momento donde esta ecuación puede no valer. Entonces, uno puede chequear que si uno tiene terminación y por lo tanto tiene este orden total, entonces inductivamente puede arreglar esta ecuación. Si vale en grado 2, la puede arreglar para que valga en grado 3. Y si vale en grado 3, la puede arreglar para que valga en grado 4, y así sucesivamente. Y de nuevo, uno piensa en resolver sisigias. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es importante esta observación y este teorema? Porque ahora puede uno chequear
tres condiciones que son finitas y dependen solo de B1, que bueno, es simplemente K de W, de B0, que es K de X, y de B2, que, bueno, uno asume que lo construyó. ¿Está bien? Pero son tres espacios vectoriales de dimensión finita en general, y de hecho no puede probar que para un álgebra monomial B2 lo puedo tomar de dimensión finita. Y con estos tres espacios, ahora yo puedo tratar de reenunciar la convergencia en términos de estos datos finitos. Es decir, el tercer resultado necesita ahora una nueva definición, pero está casi terminado. Y el resultado es el siguiente. Si tomamos un elemento nuevo en grado 2, voy a definir una obstrucción S de C como sigue. Y de nuevo, siempre voy a asumir que C es homogéneo, ¿no? Que está en alguna componente que corresponde a una palabra. Porque acuérdense que esto viene de resolver un álgebra monomial que está graduada por el álgebra, el monoide libre. Entonces, si D de C está en grado 2, perdón, C está en grado 2, entonces D de C está en grado 1 de este bicho. Pero bueno, grado 1 de eso es lo mismo que grado 1 de esto, por hipótesis. Y esto acá simplemente, si lo pensamos un segundo, para obtener un elemento de grado 1, lo único que puedo hacer es elegir un elemento de grado 1 y decorarlo a izquierda y a derecha con polinomios de grado 0, ¿no? Entonces, este elemento tiene la pinta suma W en W de polinomio tensor elemento de grado 1, tensor polinomio. Y ahora lo que puedo hacer es pretender que esto es una palabra y definir S de C como la suma del polinomio por f de esa palabra, que es un polinomio, por el otro polinomio. Y esto me da un elemento en el álgebra libre. Y fíjense que quizás algo crucial, lo que vengo haciendo hace rato, es que como estoy trabajando con álgebras, puedo hacer cuentas en el álgebra libre, ¿no? Y eso es medio importante para que todos estos argumentos sigan hacia adelante. Uno puede, digamos, tiene esa ventaja esto. Y bueno, voy a llamar a esto de acá la obstrucción asociada a cada elemento que agregue en grado 2. ¿Está bien? Y entonces el último teorema, a ver, perdón, quiero ver más o menos si está, me fui para abajo. El último teorema, a ver si lo escribo acá y después lo reorganizamos, dice que sigma es convergente si y solo si para cada elemento C, que está en grado 2 y es homogéneo, la obstrucción S de C reescribe a 0 en términos de sigma. ¿Está bien? ¿Y cómo se prueba esto? La idea es la siguiente. Si existe, o sea, y acuérdense que sigma es convergente si solo si existe ese elemento especial, digamos, F, ¿no? por el teorema anterior. Entonces, si existe este F que cumple estas tres condiciones, entonces uno puede chequear que la ecuación de Mareur-Cartan que dice que menos f de dc es igual a
D más F de F de C. ¿Querés que paremos, Andrea? Entonces, si existe este bicho F, entonces vale esta ecuación. Esto de acá es igual a S de C. O sea, igual posta, on the nose. Y este lado derecho, si lo pensamos un segundo, ¿qué hace? Bueno, escribo a F de C, que es de grado 2, y lo escribo como la suma, ahora, perdón, C es de grado 2, F de C es de grado 1. Entonces lo escribo como T' de W, W, si quieren E de W, y Q' W, ¿no? Y ahora, aplicar D más F a esto equivale a, bueno, si esto está en grado 1 y le aplico F, me da menos F, y si le aplico D, me da W. Así que D más F de F de C, esto es igual a la suma de P de W' de W menos F de W de Q de Q''W. O sea que esto de acá escribe a S de C como una suma de reducciones. Entonces te reescribe a 0. Y al revés, si no sé que existe esta F, pero sé que uno tiene una ecuación así, miro la ecuación, miro los polinomios que aparecen, redefino a F para que cumpla esta ecuación, y ahora arreglo la ecuación de Maurer-Cartan hasta grado 2. ¿Está bien? O sea, es, de nuevo, es como la demostración medio que se sugiere a sí misma en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, esta condición equivale a que valga esta ecuación de Maurer-Cartan hasta grado 2, y si vale la ecuación de Maurer-Cartan hasta grado 2, entonces la puedo arreglar hasta cualquier grado, entonces tengo una perturbación y entonces vale la condición de convergencia. ¿Está bien? Esos son como uno, digamos, va del teorema 3 al teorema 2 al teorema 1, y a la observación original de que la convergencia equivale a la igualdad de álgebras subyacentes. Y este teorema, si ustedes saben lo que es el teorema del diamante, esto es el teorema, perdón, este es el lema del diamante. Y ahora voy a explicar por qué. Creo que tengo, no sé, 5 minutos, 10 minutos, más o menos. Puedes demorarte lo que quieras, pero Entonces, tampoco 8 horas, pero no, ya estoy casi al final. O sea, esto es lo que llama esto es el lema del diamante para este modelo. O sea, para esta elección de modelo de B de delta. Entonces el chiste ahora es pensar, ok, tengo un álgebra monomial, esto acuérdense que era un modelo de A de sigma 0, y el chiste es, bueno, si elijo este modelo, voy a tener mi propio lema del diamante. Entonces lo que les quiero mostrar es que el lema del diamante de Bergman lo puedo armar con un modelo que, digamos, es... lo definió Dotchenko y Horoshin, así que digo que si es un modelo pavo, bueno, sí, y traduce esta charla, se va a enojar, pero es un modelo que puedo armar sin pensar. Entonces, la idea que quiero dar ahora es decir, ok, ¿cómo se traduce el teorema 3 para distintos, o distintas, si quieren, distintas elecciones de T, V, delta? Y hay una elección que es la siguiente. Entonces, imagínense que tengo un álgebra monomial, ¿no? Entonces tengo A de sigma 0, que es simplemente T de X, módulo ciertas palabras. Entonces ya dije que en grado 1 lo que voy a hacer es agregar una copia de W. Y la pregunta es, ¿qué más tengo que agregar? Y hay una forma sistemática de hacer esto, que funciona de la siguiente manera. Para cada monomio, M en el monoide libre, voy a definir un conjunto de M
que es simplemente como conjunto, está en biyección, con todas las ocurrencias de Ws en M, es decir, escribo a M como una palabra, y cada vez que veo un W, pienso en este dibujo y esto lo llamo S1. Entonces esto es S1. Bueno, ahora digo, uy, encontré otro. No sé, acá. Bueno, eso lo llamo S2. Y así hago una lista de todas las ocurrencias. Entonces esto es todas las ocurrencias de Ws en M. ¿Ok? Y ahora, de nuevo, cada monomio en el álgebra, que siempre digo álgebra, el monoide libre, voy a asociarle un álgebra, perdón, a priori un espacio vectorial, que va a contener una copia de M, si querés en dimensión 1, simplemente para tener una graduación después. Voy a tomar el álgebra de Grassmann sobre estos bichos vistos como, ¿no? como elementos de grado 1. O sea, estoy diciendo, ok, tomo un monomio y ahora pongo muchas ocurrencias. ¿Está bien? Pueden ser disjuntas, pueden ser no disjuntas. Por ejemplo, esto sería un elemento que está representado por Km, tensor S, no sé, S1, S3, S4, por ejemplo. ¿Está bien? Ok. Ahora voy a tomar la suma directa de todos estos complejos. Digo complejos, pero no definí el diferencial, ahora lo voy a hacer. Donde M recorre el monoide libre. Y esto lo voy a llamar B. Y ahora lo que tengo que hacer es darle una estructura de álgebra diferencial graduada. Entonces, ¿cómo le doy un diferencial? El diferencial de uno de estos bichos, o sea, de uno de estos esquemas, digamos de Km tensor Si1 tensor Sij, es el diferencial que ustedes imaginan que borra uno a la vez con signos. O sea, esta es la suma de borrar un globito. O una burbuja, si quieren, una burbuja. Y como estos elementos tienen grado 1, si borro 1, baja 1 en grado. Y los signos van con la más, menos, más, menos. ¿Y cómo tomo productos? Bueno, B de M y B de otro M', los puedo mirar como subespacios de la concatenación, ¿no? O sea, si tengo un esquema de este estilo, y le agrego M' acá, tengo un esquema de este estilo. Y de hecho esto es inyectivo. Entonces estos dos viven aquí, y el producto simplemente lo puedo tomar tomando digamos, esta inclusión me dicta el producto, si quieren. O sea, estoy tomando M tensor un esquema de S, y si quiero tomar el producto con otro esquema de S, simplemente concateno estos dos y agrego un wedge entre estos dos, ¿no? ¿Está bien? O sea, el producto de estos dos es M' tensor S, S'. ¿Está bien? Ok. Y lo último que tengo que hacer, definí el diferencial, definí el producto, es chequear que es un modelo. Pero ahora, si lo piensan un segundo, Bm con su diferencial, que es un subcomplejo, es isomorfo a el complejo de cadenas celulares del tamaño que tienen, o sea, del número de divisores, ¿no? ¿Dónde está? Si Dm tiene cierto tamaño, entonces esto es isomorfo a el complejo de cadenas de un simplex de dimensión 1 menos, porque literalmente estoy tomando el complejo de eliminar caras, ¿no? de un conjunto. Y esto, tengo dos opciones. Si este conjunto es vacío y no hay divisores, esto tiene la homología reducida la homología reducida K, y si no, es acíclico, ¿no? Entonces esto prueba que si tomo B con su diferencial, y si para ir a A sigma
mando m tensor 1 a su clase, entonces esto es un cuasisomorfismo sobreyectivo, y este bicho de acá está de hecho graduado por X. Y de hecho ustedes pueden chequear que esto es una extensión del complejo de Jafarievich. Y la pregunta ahora es, ¿qué pinta tiene en grado 2? Bueno, un elemento de grado 2 en este álgebra. Ah, y perdón, algo que no probé, es que este álgebra es libre. Eso lo tengo que probar. O sea, lo que quiero decir es, B tiene que ser un álgebra tensorial sobre cierto conjunto de esta pinta, donde de hecho esto es X y esto es W. Y la respuesta es que sí, es un álgebra tensorial. Lo único que tengo que observar es lo siguiente, que si tengo un diagrama de esta pinta, esto se parte en ese álgebra como la siguiente concatenación. Entonces, hay una cierta clase de diagramas, que son los diagramas, entre comillas, irreducibles y descomponibles, que son donde las burbujas llegan hasta las puntas y no están separadas, ¿no? Porque si las burbujas están separadas, como acá, entonces puedo escribir esto como una concatenación. Y de hecho, por la forma en que describí el producto, esto es libre sobre estos diagramas indescomponibles, donde las burbujas llegan hasta el costado, o donde puede suceder que tenga una burbuja grande adentro de una burbuja chica, por ejemplo. Eso no lo puedo partir en un producto de nada. Ok, y entonces, una vez que identifique esto como un álgebra libre, los elementos de grado 2 se corresponden a un diagrama de este estilo, donde tengo, a ver, estoy escribiendo en amarillo todo el tiempo. Tengo un monomio M, una ocurrencia W y W' que se solapan, o un monomio M y dos ocurrencias donde una incluye a la otra. O sea, las únicas situaciones combinatorias que uno puede tener son esas dos. ¿Y qué pasa si calculo la obstrucción para eso? Entonces, digamos que esto equivale a tomar W por A igual a B por W' igual a M. Supongamos que esto equivale a escribir a M, que es W de hecho, como a W'(B). Entonces, él había dicho que la obstrucción se define de la siguiente manera. Tengo que tomar el borde de esto, llamémoslo, no sé, lo llamé C ya. Entonces el borde de C va a ser igual a borrar la primer burbuja, entonces me queda esto, y restarle por la regla de Kosul, esto y esto. Y esto en el álgebra que consideré equivale a tomar B por E sub W' menos E sub W por A. Y cuando calculo F de eso, me va a quedar que S de C, bueno, tiene un menos, supongo, así que me va a quedar F de WA menos B por F de W'. Y si lo hago con este, me va a quedar W menos A F W'. Y estas dos cosas son los que se llaman S polinomios de lo que se llama una ambigüedad por solapamiento y una ambigüedad por inclusión, ¿no? Entonces, el teorema 3 aplicado a este modelo preciso, digamos, a este modelo particular, quiero decir, de un álgebra monomial, da exactamente el lema del diamante de Bergman. O sea, como corolario, si uno toma este modelo B, que se llama el modelo de inclusión-exclusión, por razones obvias, esto da el lema del diamante clásico. Y hay una segunda forma de hacer las cosas que no tengo tiempo para explicarlas, pero si uno toma el modelo minimal de un álgebra monomial,
Entonces lo que uno deduce es la optimización del lema del diamante, donde tiene que solo mirar ambigüedades esenciales. En cierto sentido, cuanto más chico es el modelo, menos trabajo tengo que hacer para chequear que un sistema es confluente. Y algo cool, y quizás con esto puedo terminar, es que en el caso de Operads, este modelo lo podés copiar. Así, mutatis mutandis, uno puede, en vez de mirar lo que alguna gente suele llamar palitos de bambú, así de palabras de monomios, uno puede mirar árboles. Uno puede de nuevo marcar divisores que definen relaciones. Y este modelo, así como está definido, define un modelo de cualquier álgebra monomial, que no es minimal. En general el modelo no es minimal. Y uno deduce el lema del diamante, versión Operads. Y un problema abierto, que sería muy interesante resolverlo, es entender si uno tiene un operad monomial, es decir, que toma un operad libre en alguna sucesión simétrica y cocienta ciertos arbolitos que a uno no le gustan. La pregunta es cómo encontrar lo que se llama el modelo minimal. Y esto equivale a calcular, entre comillas, el TOR de ese operado en términos de cadenas de Annick. O sea, no hay una teoría de cadenas de Annick para operads monomiales, y por lo tanto no sabemos cuánto da esto, ni siquiera en grado 2. O sea, no sabemos cuánto da TOR 3. ¿No? TOR 1 son los generadores, TOR 2 son las relaciones, TOR 3 no sabemos. O sea, si alguien me da un monomios, no hay una teoría de cadenas de Annick que construya este bicho, y ni siquiera los superiores. O sea, existen ciertos casos cuando estas relaciones son lindas, pero no en general. Bueno, creo que termino acá. Y de nuevo, como ven, todo lo que le dije, todo lo que les conté es para deducir algo que ya sabían, pero bueno. Lo que es útil es como publicidad para pensar en términos homotópicos, supongo. Ok, ¿preguntas? Yo tengo una pregunta. Así que ¿En qué parte usas que el sigma 0 es monomial? ¿en qué parte uso que es monomial? Porque digo, déjame elaborar un poco. O sea, podrías comenzar con un sigma cualquiera, que tenés una W que se reescribe como una F, y sumarle a eso, a cada término, un G distinto. Sí. Y como que tenés de vuelta dos sistemas de reescritura asociados, y a partir de cosas que sabes para uno, podrías deducir cosas para el otro. Me pregunto si en alguna parte usás fuertemente que el primero con el que empezaste era monomial. No, porque, o sea, si asumís que, o sea, de hecho, quizás tu comentario lo podés hacer con... Perdón, no quiero decir que tu comentario no es concreto, quiero decir que te quiero dar un resultado concreto. Que ponerle que cambio esto por esto. Claro, eso era lo que yo... Si Claro, esto eso es era lo que mi pregunta, convergente, sí, si esto es convergente, entonces todo funciona mutatis mutandis, básicamente. O Claro, sea, sí, esa era mi pregunta. O sea, si podés empezar de un sistema convergente cualquiera y deformarlo para tener otro sistema, y si todo funciona igual, ¿cómo te quedaría el lema de Bergman al y final? el problema, el único problema, que la razón por la que tomamos monomiales acá es que para monomiales sabemos cómo calcular ese modelo que te acabo de explicar. Entonces, si vos sabés, en este caso, calcularle un modelo, si querés hasta minimal, vas a tener esta es la primera vez que pienso en esto, así que no sé qué te queda, pero básicamente, ¿qué va a pasar? O sea, te va a quedar... ¿Dónde está la cuenta que hice acá abajo? No, arriba, acá. O sea, en esta cuenta
en esta cuenta, este diferencial ahora va a tener f, y esto, perdón, este diferencial va a tener g, y esto va a tener f. Entonces, esta cuenta de acá va a ser w menos f menos g, y eso va a ser la reescritura respecto del nuevo sistema, y aquí vas a tener, supongo que g más f, y g más w, y en todos lados donde decía f, supongo que vas a tener g más f. Pero sí, o sea, lo que decís es absolutamente cierto y válido. O sea, el tema es que depende, o sea, depende de saber un lindo modelo de este álgebra. Y de hecho Claro, esto... bueno, no es que esto se me ocurrió así del aire, o sea, con Mariano habíamos estudiado cómo dar una condición para calcular deformaciones de álgebras, que es parecido a esto, pero con lenguaje de Hochschild, Ajá. y nos queda una cierta condición de cociclo en la cohomología de Hochschild del álgebra original. Sí. Y es que fíjate que esto es una condición de cociclo, ¿no? Porque si pensás a esto como derivaciones, o sea, fíjate que la traducción de lo que vos decís con lo que yo hago es que esto de aquí calcula Hochschild, de hecho. O sea, este bicho, esto como complejo con su diferencial delta, calcula Hochschild. Y esto de acá es el corchete de Gerstenhaber, y esto es el diferencial de Hochschild. Así que sí, te va a quedar una condición que dice que el corchete de F es un borde, ¿no? Sí, por eso digo, sí, que como que quedó muy parecido, bueno, con otro lenguaje. Sí, Pero bueno, sí. como nosotros estamos interesados en deformaciones, más que nada empezamos con un sistema cualquiera y lo deformábamos. Claro, claro. ¿Es citable o archivable la referencia esa para agregarla? Es comunicación personal. Comunicación privada. No, me encantaría. Si querés te lo mando por el correo electrónico. Pero sí, está bloqueado en Mariano. Bueno, está bien. Ojalá que Parte termine del escrito Private en algo. Annals of Mariano. Pero no, Tenía la sí, esperanza que se conecte hoy, así lo molestaba de vuelta, pero... es su cumpleaños hoy, me parece, ¿no? Va a estar Sí. tomando está bien. Es su cumpleaños todos los miércoles. Pero, ¿qué iba a decir? Sí, mira, justo el paper ahora está en peer review, así que no podemos agregarle nada, pero me gustaría leer ese comentario porque hay mucha gente que sí, que se va a hacer esa misma pregunta. ¿Por qué álgebras monomiales? ¿Por qué no puedo deformar a Pechere? Sí. Y algo que creo que recuerdo que alguien me preguntó en algún momento es el tema digo terminación, bueno, se me ocurre cómo traducir termination, pero vos y Mariano tenían un paper sobre el lema del diamante topológico. Sí, es el mismo ese paper secreto que la gente lee y usa, pero no puede citar porque no existe. Claro. Pero no, si los igual, tenés, mándamelos porque me gustaría leerlos. Sí. Te iba a hacer la observación cuando lo dijiste, pero me callé. Me parece que es altamente no trivial la vuelta o la ida de tu primera observación. O sea, si lo del diamante termina, ¿cómo te construís el orden? Y si y es medio de mentira, ¿no? Porque, o sea, es no trivial esta observación. O sea, ¿qué haces? Tenés W y esto se escribe como FW. Entonces ahora defino un paso 1, que es decir que todos los elementos que aparecen acá son menores a este. Después, ¿qué hago? Extiendo esto de forma multiplicativa, de cualquier forma, y que pero es ahí un buen podría orden. no ser un orden ahora. Podría que tener Parcial. ciclos. No, claro, ¿qué tenés que hacer? Perdón, después tenés que extenderlo de forma transitiva, tenés que tomar la clausura transitiva. ¿Qué más? Y hay O sea, en algún momento tenés que probar que se te crean ciclos usando que el sistema termina ahí. O sea, yo creo que he escuchado el rumor que el paper de Andrea y Sergio está hecho, pero no leí el paper.
y me parece que es como complicado. Como que tuvieron que hacer algo raro. A mí, no sé, a mí una vez, de hecho creo que hay una charla grabada de Vladimir donde él explica cómo extenderlo. Lo que pasa es que... O sea, ¿cómo es medio obvio? Es eso que dijiste vos, pero ¿cómo Sí. probar que te queda un orden después y que cumple todo? O sea, uno puede hacer con Puede las ser, manos, sí. pero... Sí. O sea, igual, qué sé yo, si Igual- querés, En los casos mis concretos casos, siempre es sí, obvio cuál es el orden, sí, pero así en por eso, general es sí. como fuerte. ¿No? Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero sí, algo que como ejemplo que creo que es útil para dar es, hay un ejemplo que tenemos en nuestro paper que seguro todo el mundo conoce, que es tomar x y z y reescribirlo a x cubo más y cubo más z cubo. Y puedes probar que este sistema termina, porque tenés que contar divisores de x cubo, y cubo, z cubo y xz de forma pesada. Tenés que contar estos con un 3 y creo que este con 1, y después te fijas que esto, como decís vos, baja cierta... O sea, que este orden, digamos, refina el orden de los naturales o algo por el estilo, y te queda algo, o está contenido y te queda algo que termina. Pero sí, es cierto, esto no sé, me tendría que fijar, pero sí, en términos prácticos no afecta el argumento. Sí. Un detalle, solo porque justo estamos hablando de esa observación. Para mí un buen orden, y creo que para el mundo en general, un buen orden es un orden total en el que todo elemento tiene un sucesor, etcétera, etcétera. O sea, lo único que quiero decir acá es que vale la condición de cadena descendiente, que creo que Claro, quizás yo creo que si lo decís así, nadie lo va a entender mal. Buen orden es, claro, sí. tipo, todo conjunto tiene un buen orden, sí, solo sí vale el axioma de elección. Eso para mí es claro, un buen orden. claro. Claro. Sí, y no sé, para los que les interesa. Nos dejó ahí. Sí, para los que les interesa, los interesados. Es como el personaje ese de Capusotto. Pueden empezar a ramificar. No entendimos nada, Pedro. Te fuiste. Te perdimos, quedaste Pedro. para los que les Dijiste- interesa, ahí. Sí, de nuevo me dijo que la conexión en esto. No, estaba diciendo que esta condición de minimalidad y por lo tanto encontrar estos bichos, en el caso de operats monomiales, sería copado desde un punto de vista teórico, pero desde un punto de vista de hacer cuentas, que por ejemplo acá tengo abierto un programa donde este programa hace cuentas de bases de Grobner con operats. Fíjense todas las ambigüedades que calcula, porque no sabe optimizar. Sería copado, de hecho, entender estas cosas desde un punto de vista como combinatorio para hacer cuentas. Y solo alcanza, de hecho, medio con Tor 3, ¿no? Pues solo alcanza calcular ambigüedades en este sentido, y no todas las cadenas de Nick. Pero bueno, sí. Esto está escrito en Haskell y yo solo sé usarlo, no sé cómo funciona. Bueno. Una pregunta. Esto es de total ignorancia sobre operats. En el paper de Andrea y Sergio, o sea, lo que ellos hacen es como dicen, vos si tenés un sistema de reducciones, confluente, qué sé yo, te podés construir una resolución proyectiva. Sí. ¿Sí? Pero el tema es que el sistema sea, ¿cómo lo llamaste? Minimal. Sí, que el modelo sea minimal, sí. Que el modelo sea minimal no te garantiza que te puedas construir una resolución proyectiva. Lo que te garantiza es que te podés construir algo
Y lo que te falta son como relaciones que le tenés que agregar al sistema para después construirte una proyección y entonces ni el sistema te queda minimal ni la resolución te queda proyectiva. Es como para que funcione eso de sistemas de reducciones sí, solo sí, resoluciones, tenés que abandonar el mundo, el mundo minimal, digamos, la condición de minimalidad de los dos lados de alguna manera hay que abandonarla. ¿Eso tiene algo que ver con el hecho de que quizás no haya una teoría general de cadenas de Annick? Como que la existencia de una teoría general de cadenas de Annick no debería decir que de alguna manera es canónico el modelo, pero no puede ser porque a veces hay que agregar cosas a los sistemas y a las resoluciones. O sea, si tenés, en el caso de álgebra, si tenés una álgebra A y tenés un modelo de esta pinta, ¿sí? Con un diferencial, entonces hay una forma canónica de armarte una resolución proyectiva, que es hacer esto y ponerle cierto diferencial que se calcula con esto. ¿Está bien? Ahora, quizás esta pregunta la puedes responder vos. En mi caso, yo calculé el modelo minimal de cualquier álgebra monomial. Si la construís, te queda, si haces este proceso, te queda, digamos, exactamente la resolución de Barcel. Para álgebras monomiales, eso es minimal, ¿no? Sí, claro, y ese es el resultado que ellos tienen. En el caso de Barcel siempre funciona. Claro. Ahora lo que vos decís es que ellos, o sea, justamente en este caso, no estoy asumiendo que tengo un sistema de reescritura, sino una base de Gröbner. O sea que tengo uno, ¿no? Pero lo que vos decís es que a veces, ponele que hago a sigma, ¿no? Y agarro un modelo de acá. Y ahora hago este proceso. Vos lo que decís es que aún si este diferencial es minimal, en el sentido que la restricción a B es 0, esto te puede quedar no minimal, en el sentido de que el borde de B no está contenido necesariamente en el nil radic, o sea que en esto. Ni siquiera creo que sé cuál es la condición de minimalidad en el caso. Sí, es algo así. Yo creo que el problema es que por una cuestión combinatoria te conviene agregar más cosas para que te salgan las cuentas. O sea, por ahí te podés quedar con un conjunto de, como decís, de ambigüedades minimal, pero no te sale la cuenta porque para hacer una inducción te faltan cosas en el medio. Entonces hay que agregar más cosas. Creo que el problema viene por ahí, de por lo menos los problemas que yo tuve en su momento. O sea, sí, es exactamente eso, y lo que me llama la atención es que acá haya un modelo minimal, pero de alguna manera cuando lo tratás de hacer de verdad, la combinatoria te obliga a agregar cosas. Entonces es como que... Y la combinatoria no es que te obliga porque justo en ese caso no me salió la cuenta, sino la combinatoria de ese problema te obliga porque si no, no podés construir ningún complejo. Claro. Estoy citando algo que me acuerdo de hace un par de años. Es una pena que se haya desconectado Andrea porque ella probablemente se acuerda mejor. Tengo una idea vaga de que hay un problema ahí que es estructural. Como que te diga que ellos, a partir de un sistema de reducciones, no saben conseguir esa cosa que vos llamaste de B delta minimal. Claro. No saben conseguir el minimal. O lo que es minimal de tu lado no se traduce en una resolución minimal en el sentido... O sea, yo estoy medio seguro de que en general, si haces esto y esto es minimal, esto tiene que ser minimal. El tema es que lo que yo entiendo es que vos estás haciendo algo al revés, ¿no? Definís P0, definís P1 y después definís Pn inductivamente, y ahí es cuando esto puede ser más grande de que B. O sea que A tensor B. Sí, algo así. Claro. Eventualmente pasa eso. Claro, eso lo entiendo, sí. Y de hecho puede pasar, ¿no? Porque si tomas una resolución de un álgebra que no es monomial, no hay razón por la que esto no sea minimal y esto tampoco va a ser minimal. Sí, qué sé yo. Ok, lo de minimal lo sabes para el caso monomial nada más. Sí, no, de hecho hay muchas álgebras que no tienen modelos minimales. Ponele, si tomás un álgebra de Lie semisimple y tomás esto no tiene un modelo minimal nunca. Porque
digamos, entre comillas, que es Tor de UG, en grado 1, ponele, que eso te da los generadores del modelo minimal. Esto es la cohomología del I de G, y esto es 0. Así que esto nunca va a tener un modelo minimal. Y de hecho, la razón es justamente que, digamos, tendrías un modelo minimal si la relación fuese esta, y este término hace que tengas un D1 acá, que te arruina todo y no lo puedes arreglar. O sea, no hay chances de arreglarlo. Sí. Pero... Ok. Igual entiendo que ellos tenían problemas inclusive en el caso de dimensión finita, que cuando el álgebra es de dimensión finita, que creo que ahí sí está garantizada la existencia de un modelo minimal, ¿puede ser? No, en general no. Ok. A ver, no, porque, no, de hecho, si tenés un álgebra de dimensión finita, puedes agregarle una unidad, tipo tomarle la unitarización, y si este es unital, este álgebra nunca tiene un modelo minimal. Ok. Pero Ok. si el álgebra, ponele, es homogénea y está graduada por Alquiver, entonces sí tienes un modelo minimal. O sea, en esos casos... Sí, que es una condición que también garantiza la minimalidad de la resolución proyectiva. Claro. Y la minimalidad del modelo de Sergio y Andrea. Si mal no Exacto. recuerdo. O sea, si tenés un álgebra que es weight graded y conexa, ganaste. O sea, sí. Sí, eso sin duda. Sí. Pero weight graded y connected es como... Para eso trabajar sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de características cero. Pero bueno, no sé. Bueno, yo también me tengo que ir. Sí, bueno, yo tengo Gracias, que Pedro. cenar.